Hola, estamos de vuelta en nuestro podcast número 4 de Perfecciona tu Trampa. Bienvenida, Gaby. Hola, André, ¿cómo estás? Un gusto compartir nuevamente este espacio juntas en Perfecciona tu Trampa. Sí, muy contenta de este tema que traemos a flor de piel ahora. Sí, totalmente. A ver, un tema que nos atraviesa a todos los seres humanos, ¿no es cierto? Ajá, que es el miedo. El libro es del miedo, el título de Thich Nhat Hanh. Ajá, sí, ¿Sí? es. Thich Nhat Hanh es un monje tibetano que trabaja mucho en el tema del desarrollo de la conciencia con técnicas de mindfulness, de atención plena, y bueno, aporta súper a la felicidad y al bienestar del ser humano a partir del desarrollo de la conciencia. Así que bueno, un placer conversar acerca de este libro que a mí me ha ayudado mucho también. Este libro tiene una conexión muy fuerte, o tal vez deberíamos también leerlo con el podcast anterior que hicimos del poder de la hora. De la hora, claro. Uh-huh. Tiene técnicas similares. Si te pones a ver, todos los libros que hablan de la espiritualidad están relacionados con su anclaje en el presente. Uh-huh. Ahora, ¿por qué nadie lo hace, no? Claro. El desafío de la voluntad. Ajá. El desafío de la voluntad. A ver, como introducción, podemos hablar un poco de, quizás de niños teníamos mucho miedo a algo, como por ejemplo al maltrato, y eso lo que quedó grabado en nuestra mente, como películas, imágenes, y de grandes seguimos teniendo miedo a eso, no logramos superarlo. Entonces, para ir ampliando un poco el tema, tú cuéntanos cómo se origina el miedo. Bueno, de acuerdo a lo que habla en el libro Thich Nhat Hanh, él dice que el miedo original del ser humano se desarrolla en el momento del parto, ¿no? Porque sale del palacio, que es el útero, a la vida. Y en ese momento, en el momento del parto, se activa inmediatamente el miedo a morir y el deseo a sobrevivir. ¿Por qué el miedo a morir? Porque el ser humano es único en su especie, donde si no es acogido por otro adulto, muere. Entonces, ¿qué hace? Llora, busca de alguna manera tratar de traer la atención para poder justamente sobrevivir. Y él dice que todas nuestras conductas de adultos o de adolescentes están fundadas en esto. Entonces, que nosotros, por ejemplo, compramos ropa por el deseo de sobrevivir y pertenecer y ser mirados por nuestros pares, ¿no es cierto? Sí. Estudiamos para pertenecer también a una determinada comunidad, nos desarrollamos productiva o profesionalmente también para estar en contactos con otros, porque el ser humano aislado puede caer directamente en la locura, porque necesitamos todo el tiempo de las relaciones personales para crecer, ¿no? Necesitamos la aprobación del otro. Entonces él dice que incluso esto de la aprobación del otro que vos traes es porque está activado el deseo de sobrevivir. O sea, para yo sobrevivir necesito que vos me apruebes, porque si no soy querido por vos voy a ser desechado, ¿no? Entonces, súper interesante cómo se origina esto, ¿no? Desde el momento inicial de la vida del ser humano. ¿Y el miedo viene desde el interior? A veces puede venir desde el exterior, ¿no? O sea, puede suceder, no sé si te pasa en Cuenca, pero a veces cuando siento algún temblor, por ejemplo, a mí me da miedo. Entonces, ese es un miedo que viene del exterior, o escuchas un ruido raro, etc. Pero la mayoría de nuestros miedos están en el interior, ¿no? Y la verdad es que si no los reconocemos y los observamos atentamente, podemos crearnos muchos problemas, ¿no? O sea, están grabados ahí. Sí, exacto, porque el miedo nos mantiene atrapados entre el pasado o preocupados por el futuro, esto que conversábamos justamente con el poder de la hora. Ajá. ¿Cómo nos liberamos del miedo? Bueno, de acuerdo a Thich Nhat Hanh, el único modo de liberarnos y de ser realmente felices consiste en primero reconocer el miedo y ver claramente cuál es su fuente. Dejamos todo el tiempo o mejor dicho, buscamos todo el tiempo querer escapar a este miedo, ¿no? Entonces, el primer paso consiste en no te escapes, permití que aflore en tu propia conciencia y míralo directa y profundamente a los ojos. Entonces, este es el primer paso. Tenemos que reconocerlo. Permitir que aflore, permitir que emerja, que surja, sin expectativas de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Basta reconocer amablemente que está ahí, como para poder identificarlo. Y lo que hablábamos hace un momento del miedo que empieza, por ejemplo, en nuestras madres, que yo te decía, del problema que ya conté en algún podcast anterior, del problema que tenía yo en el corazón, que me decía algún doctor me dijo alguna vez, que mi problema, como era congénito, tuvo que haber pasado en algún trauma de mi mami en mi embarazo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí, y nunca se llegó al momento que yo nací,
nunca se llegó a cerrar completamente ese tabique. Ajá, entonces está todo eso ligado luego con nuestro nacimiento, con nuestro pasar del día a día y crecer. Tal cual, o sea que desde tu postura, desde tu vivencia, este miedo se origina incluso desde el vientre materno. Desde el vientre materno, con un miedo de mi madre. Exacto. O algún trauma de mi madre. Ahora, ¿de grande lograste trabajarlo o simplemente te operaste el corazón y ahí quedó? De grande creo que logré operarme. No sé, es que tendría que detectarlo. Claro. Tendría que ver bien de qué viene. Tendrías que conversar con ella, que le mandamos un saludo porque seguro que va a escuchar nuestro podcast. Pero tendrías que conversar con ella a ver qué fue lo que pasó. ¿Por qué ella cree que pasó? A lo mejor ella tiene una información súper importante. Sí. Y esto, para detectar el miedo y detectar las fuentes, más allá de mirarnos a nosotros mismos, de mirar el miedo, también es importante encontrar los relatos de los demás. Sí. ¿Qué pasaba en la familia? Porque en definitiva nosotros también llevamos los miedos ancestrales. Sí. Por ejemplo, en Argentina, que la mayoría venimos de inmigrantes, inmigrantes que han salido de la guerra mundial, por ejemplo, que han llegado a Argentina, italianos, españoles, que son la mayoría, y algunos alemanes y franceses también, pero en su mayoría españoles e italianos. Claro, había toda una relación con el tema de la escasez, porque no había alimentos, no había agua suficiente. Entonces hay algunos comportamientos que se nos han pegado de ellos, que tiene que ver con que no va a haber mañana, hay hoy, ¿no? Sí. Porque claro, estaba activado justamente ese miedo, el miedo al futuro de no tener. Y lo lindo que dice Thich Nhat Hanh, que va de la mano con el que hablamos en El Poder de la Hora, es que cuando nosotros estamos en la atención plena y nos tomamos a la conciencia de quiénes somos verdaderamente, es nuestro ser inmutable, no pierde nada, no tiene nada para perder, porque no posee nada de lo material. Y cuando entras en esa conversación de observar y decir, todo está bien, porque no hay nada que yo pueda perder, el miedo en este punto desaparece. Y esto se ve en determinados comportamientos. Por ejemplo, el tema, me acuerdo que una vez me contaban mis abuelos del tema de la luz. Entonces como que todo el tiempo iban apagando las luces de toda la casa. Está bien, hoy podés decir ecología, seamos amigables con el medio ambiente, etcétera. Sí. Pero en aquel entonces era el miedo a no tener más, a no tener más luz, a no tener más agua, a no tener más. Y esas han sido conversaciones en las cuales nosotros habitamos de escasez. Por eso acumulamos, abrimos nuestro closet y nunca tenemos nada para ponernos cuando tenés tu closet lleno, ¿no? Y tenés algún evento y estás, ay no, me voy a ir a comprar algo, y si mira tu closet, revisa cuánto tiempo hace que no te pones esa blusa que te compraste hace 2 años, por ejemplo. Exactamente, es lo mismo. Claro, no sé si te pasará a vos, pero a mí sí me pasa. ¿Desperdiciás comida? Sí. ¿Abrís la heladera y te toca tirar cuando hiciste la compra del supermercado? Sí. Okay. Y entonces, ¿para qué compramos de más? A mí me pasa exactamente lo mismo. Siempre ¿Para qué el exceso compramos de más? Totalmente. Es como si no fuéramos a tener el día de mañana, o el dinero o la comida, ¿no? Y fíjate cuando fue el tema del paro, sí, justo eso te iba a decir. Que acá las góndolas estaban vacías en el supermercado, la desesperación. Se activa el deseo de sobrevivir y el miedo a la muerte de una manera, la desesperación. Sí, incluso yo de la desesperación que tenía porque se veían tantas cosas y el supermercado vacío, literalmente, claro. Me tocó comprar cosas que jamás en la vida hubiera comprado. Dame un ejemplo, ¿qué compraste? Esa caja para hacer puré de papas que ya viene, que solo agregas agua, nunca en mi vida hubiera comprado. Claro. Y de la desesperación creo que cogí 5 cajas. Claro. Sí, porque no había nada de cosas y fue al primer lugar que yo llegué cuando pasó esto del paro y nunca me percaté de ir a otro supermercado porque sí hubo otro que estaba bien abastecido, claro. Pero tú viendo el primer supermercado, ¿qué fue? Un impacto. Totalmente. Dijiste, ¿dónde estamos? ¿Qué pasa? Claro. Y fue la desesperación de llenarte de cosas que... Totalmente. Y mira qué interesante lo que acabas de decir. Porque la desesperación, ¿a qué te habilita? A pegar manotazos de ahogado. O sea, la desesperación no te permite tomar una decisión consciente como diciendo, mejor me voy a ir a otro lado a ver qué pasa
Y en todo Exacto. caso vuelvo por esto que está acá, ¿no? Ajá. La desesperación no te permite pensar, te permite actuar desde un impulso de me voy a morir, Sí. me voy a morir. Entonces, ¿qué hago? Me compro 5 cajas de puré que nunca te hubieras comprado en la vida. No, y Pues ahí sabes que están, todo eso es porque nunca químico. usé. Totalmente. Wow. Totalmente. Ahora, ¿construimos relaciones en base al miedo o en base al amor? ¿Qué crees tú? ¿Qué dice A ver, Thich las Nhat Hanh? relaciones que se basan en el miedo, de la cual hay muchas, lamentablemente no tienen un sólido fundamento, ¿no? Y después terminan en esa persona que amabas tanto, la terminas aborreciendo, cuando fundaste tu relación en el miedo. Él dice algo que me encanta, que dice, nuestro deseo de tener pareja es en parte una prolongación del deseo de que alguien cuide de nosotros. Y me pregunto si es válido también para los hijos. Si también no está un poco esa conversación de, el deseo de tener un hijo, de amar incondicionalmente, de ponerme a prueba también como ser humano, pero muchas veces, y esto André, constatémoslo con la audiencia, pero se tienen hijos para encadenar a veces a la pareja. Exactamente. Se eso tienen es lo hijos que- a veces por el miedo a quedarme solo o a quedarme sola. Y a veces yo tengo un montón de amigas, de gente que me comenta es, "No, a mí no me importa la pareja, yo solo quiero tener un hijo, así que si tengo un hijo sola está todo bien, no pasa nada, pero pará, ¿y por qué no pensás en la vida de esa criatura? ¿No merece también tener un padre? Porque vos no tuviste las habilidades para construir una pareja sólida. ¿Tu hijo futuro tiene que vivir una vida sin padre? Digo, yo lo pongo en tela de juicio, es mi mirada, fuerte, Sí. pero es mi mirada. Y a veces se tienen hijos porque ¿quién me va a cuidar en la vejez? ¿No? El miedo. Y miedo. yo también me reconozco habitando en ese miedo. Yo que estoy en la Todos. conversación de la maternidad, también me reconozco en ese miedo en el cual, y bueno, ¿cómo vendrá mi hijo? Y tendré la capacidad de poder alimentarlo y darle todo lo que necesita en el futuro. Porque encima de vivir en una sociedad consumista, vos que sos madre, tus hijos cada vez necesitan más. Cada vez más. Hacemos una cosa, nosotras vivíamos con un jean todo el año. Hoy, ¿cuántos jeans tienen tus hijos en el closet? Un horror y solo usa uno. Exacto, y solo usamos uno, tal cual, totalmente. Porque creemos que necesitamos más por el miedo a morir y el deseo de sobrevivir. Wow. Se quedó en Dejado. silencio pensando. Pero bueno, es la idea. La idea es que pensemos juntas. Claro, pues que analicemos todo lo que sucede. Tenemos, no, tú me hablas del miedo y me pongo a ver ese rato que te miraba mientras hablabas tú. Y son miles de miedos los que llevamos a diario, ya por Tal el amor cual. que tenemos, por ejemplo, a nuestros hijos, el miedo a que les suceda algo. Claro. Siempre pensando en el qué va a pasar. Claro. No en este momento que está bien, sino en el si se va a esta fiesta y van en una buseta, ¿qué tal que si regresa y pasa algo? Totalmente. O sea, cosas así que no están bien porque nos estamos martirizando. Bueno, pero ahí yo creo, y esta es mi mirada, que es, bueno, si eso te da miedo, ok, aminoralo, porque también puede ser algo Sí. que te está diciendo, bueno, asegúralo, no es el laissez-faire y bueno, dejo que haga lo que... Sino, No. bueno, a ver, si yo siento miedo de esto, ¿qué puedo hacer para poder disminuirlo? Bueno, por ejemplo, a mí me dejaría tranquila que me avise Cuando llegue, o el, no, claro, o el padre o la madre que lo recibe en tal fiesta, me avise que ya salió para acá. Entonces, yo ya sé que más o menos 1 hora se va a demorar, me invento. Entonces, vos estás atenta, pero vos ya sabes que salió, si no estás como, viste, al descubierto de que cuándo llegar no sabes ni cuándo sale. Entonces, por lo menos, claro. Claro, tener todavía ahí ni que se te va y avise. tú ya estás con miedo de... Totalmente. No, por eso es bueno también tener miedo, pero saber cómo actuar. Ujú. Porque si actuamos desde el miedo y nos quedamos en el miedo, pues no hay solución. Exacto. Nos enterramos en el miedo. Exacto. Tal ¿Cómo cual. liberarnos de los miedos futuros? Bueno, Thich Nhat Hanh habla de que nosotros necesitamos como hacer una meditación en base a 5 recuerdos, porque él dice que nosotros le tenemos miedo a cosas que inevitablemente vamos a pasar, como sufrir el abandono, la soledad, la vejez, la enfermedad y la muerte. Claro, todo lo O sea, que va a suceder. alguien nos va a abandonar alguna vez en la vida, Sí. ya sea por la muerte, nuestros padres se pueden morir y nosotros lo podemos vivir como un abandono. Inevitablemente nosotros nos vamos a quedar solos. Inevitablemente en algún momento de nuestra Va a vida vamos a pasar. experimentar la soledad. Con suerte, y esto es
si lo que sucede en la vida sucede para bien, vamos a experimentar la vejez, la enfermedad y la muerte. O sea, lo mejor que te puede pasar es llegar a viejo, enfermarte y morirte. Lo peor que te puede pasar es morirnos ahora jóvenes, Claro. en nuestra plena edad de juventud. Claro, lo peor que nos puede pasar es eso. Entonces, él habla de que para evitar esos 5 miedos futuros, nosotros necesitamos hacer como una especie de mantra meditación donde recordemos 5 cosas. Dice que la primera es: está en mi naturaleza de envejecer. Soy de la naturaleza del envejecimiento y no puedo escapar al envejecimiento. Inevitablemente, con suerte, vamos a llegar a viejos. Digo, con suerte, ¿no? Sí. Entonces, recordar que nuestra propia naturaleza de ser humano implica envejecer. Está bien, antes el envejecimiento era tomado como una cuestión de sabiduría, ¿no? Incluso en Japón los sabios eran gente anciana. Gente anciana, Pero claro. ¿sabías que, mirá qué gracioso, descubrí el otro día que ya no es tan así? Que incluso Corea del Sur es Ya. el país que más invierte o más gasta en cuestiones de anti-age, ya sea cremas, botox, lifting, etc. ¿Ah, sí? Corea del Sur, claro. Y que Japón sacó una ley donde los hijos tienen que ir a ver a sus padres ancianos una vez a la semana y si no tienen que pagar una multa. O sea que fíjate que el mismo gobierno los está obligando a no descuidar a los ancianos. Claro. ¿Por qué? Porque bueno, también estamos todos en un auge del tema de la juventud y demás. Ujú, Entonces, el primero es recordar que inevitablemente nosotros vamos a envejecer. El segundo, recuerdo, es: está en mi naturaleza enfermar. Soy de la naturaleza del enfermar, no puedo escapar a la enfermedad. Esto se contrapone un poco con lo que dice Eckhart Tolle. Sí. Porque Eckhart Tolle dice que a través de la conciencia de la presencia y a través de la meditación nosotros podemos proteger mejor o levantar las defensas de nuestro sistema inmunológico para evitar justamente la enfermedad y ralentizar el envejecimiento. No significa detenerlo, sino volverlo más lento. Entonces ahí se contrapone en un punto, pero que inevitablemente esto va a pasar. O sea, de que en algún momento, así sea te vas a leve, va a enfermar. pasar. Exacto, te vas a enfermar. El tercer punto, él dice, el tercer recuerdo es: está en mi naturaleza morir. Soy de la naturaleza de la muerte. Claro, es algo que va No a suceder. puedo escapar a la muerte. Exacto. No vas a evitar. Ujú. Inevitablemente todos vamos a morir. Y también este es un recuerdo no solamente para mí, sino también para los demás. Porque no sé si te pasa a vos, empezás a ver a tus papás más grandes y decís: uy, la pucha, Ajá. se pasa la vida, ¿no? Ajá. Sí. Sí, ahí te coge la melancolía. Que Sí. También como las ganas de decir: uy, quiero aprovechar más. O ya ves a tu, por ejemplo, en mi caso, ya veo a mi abuelita que ya está más viejita y ya te da pena porque realmente Sí. ves que tus papás va pasando el tiempo y van por Claro. el mismo camino. Y parece que fuera lejos, lejanísimo. Ya estamos casi en Navidad. Sí. ¿Qué te dice eso? O sea, el tiempo, si bien es una ilusión, según lo que dicen Ajá. nuestros autores, pero pasa tan Pasa rápido. demasiado rápido. Tan rápido. O nosotros estamos tan distraídos. No sé si estemos demasiado ocupados, por eso pasa Bueno, pero muy- la ocupación es una distracción de nuestra verdadera naturaleza. Bueno, entonces está lo mismo. Ujú. Tal cual. Y el cuarto recuerdo, dice Thich Nhat Hanh, es que está en la naturaleza de todo lo que quiero y todo lo que amo cambiar. Y no puedo evitar verme separado de ello. O sea, vivimos en la naturaleza del cambio, es lo que dice Buda, ¿no? La ley de la impermanencia. Todo surge para después desaparecer. La felicidad, la infelicidad, el dolor, la alegría, todo emerge para después desaparecer. Entonces nosotros necesitamos tomar la conciencia de que todo es efímero, porque nuestra vida también es efímero. Sí, no me has dejado. Pero ¿qué te pasa que es como que, no sé si internamente pensarás lo mismo, pero muchas veces yo me siento como si nunca me fuera a morir, como Claro, no sé si invencible. invencible es la palabra, pero como si nunca me fuera a morir, como si fuera eterna, como que nunca voy a envejecer, como que no va a pasar. Claro, como que le pasa a los demás. Y te pone a ver, y hasta, no sé, la reina de Inglaterra, que debe ser la persona más poderosa en el mundo, está vieja, se Sí. enferma y se va a morir en cualquier momento, o sea, De que va a pasar, va a pasar. si no la lo podemos persona detener. con mayores recursos económicos le pasa eso, o sea, olvídalo. No hay dinero en el mundo que pueda comprar la juventud y la eterna vida. Y tampoco quisiera ser eterno. No, para nada. Yo pienso que cada etapa en la vida, desde la niñez, la juventud, ser adulto, ser anciano,
pienso que tienen su magia. Sí, porque es súper súper lindo para mí llegar a la edad que tengo de 36 años en este momento, 36, 33 creo que dije, 36 años, para mí ha sido lo más bello que me puede pasar. Y yo cada año que cumplo, para mí es una bendición súper grande, porque me siento más preparada, con más experiencia. Y sí, me siento más mamá porque repito cosas que no me gustaban de mi mamá, que me decía, no hagas esto, haz esto, pon esto. Pero son cosas de la vida, es nuestro proceso de hacernos grandes, de crecer y valorar también. Aquí me doy cuenta en que estoy en una edad que valoro el consejo de mi papá y de mi mamá, lo que antes me molestaba muchísimo. Claro que hay cosas que no compartes, creencias que tampoco compartes, pero ya vas madurando y vas respetando más todo eso. Hermoso lo que acabas de decir, porque también es como verte en un proceso de maduración personal, ¿no? Sí. O sea, aquello que antes quizás rechazaba, hoy soy capaz de aceptarlo y hasta incluso de tomarlo como una bendición y decir, mira vos, creo que tiene razón, voy a tomar este consejo y lo voy a seguir. Ajá. ¿No? Sí. Y el quinto recuerdo que dice Thich Nhat Hanh es reconocer que he heredado los resultados de los actos de mi cuerpo, de mi habla y de mi mente. Mis acciones son mi continuación. Que aquello que nosotros hacemos es el resultado de lo que hace no solamente mi cuerpo, sino también mi habla y también mi pensamiento. A veces creemos que las acciones son solo con el cuerpo, ¿no? Claro. No, pero también lo que pensás, también lo que decís, causa un efecto en el mundo, y esa es casi, no es como la ley de karma, pero es la ley de causa y efecto. Es la ley de causa y efecto. O sea, es como cuando tenemos, por ejemplo, iras y nosotros con la gente que nos rodeamos, al momento de estar con ira, estamos en esa vibra. Exacto. Que emanamos de eso, no sé, y atraemos de eso también. La gente nos trata de la misma forma. Totalmente. Algo así. Totalmente, pero fíjate, hay algo interesante que también aparece en el libro, que esto del tema de la ira también puede haber sido un aprendizaje de niños desde la manera en la cual nosotros manipulábamos a los adultos, porque el llanto, la ira, el enojo, incluso la alegría, ¿no? que tiene que ver con el festejo, puede haber sido aprendido para nuestra supervivencia como una manera de llamar la atención. Entonces me enojo porque no encuentro otra manera de que vos me mires a mí. Claro, son actos que siempre van a suceder. Yo veo a mis nenes y todo el tiempo es lo mismo, todo el tiempo, igual, actúan con iras para conseguir algo, o claro, lo manipulan, y así lo hacíamos nosotros. Pero es el chip que nos han puesto de alguna manera, ¿no? O sea, nos enseñaron que si yo lloro y grito, un adulto me llama la atención, o sea, me presta la atención. Y también aprendí de adolescente a manejarme en determinados sistemas de creencias, porque eso también me resultaba. Entonces, cuando busco la aprobación de mis pares, intento copiar cosas que los demás hacen solamente para ser visto, ¿no? Porque se activa el miedo a la muerte y el deseo de sobrevivir. Por ejemplo, algo que me pasaba de joven, desde niña. Mi papi siempre tenía la costumbre o la mala costumbre de a todo decirme no. O sea, la primera siempre me decía no. Y yo tenía que salirme con el sí. Siempre, porque sabía que detrás de ese no iba a haber el sí. O sea, aprendí que si así insistías funcionaba. Lo suficiente, lo lograbas. Lo lograba. Hasta que le preguntemos a tu marido a ver qué onda. Sí, también. Pero por ejemplo, a mí me sucede como lo contrario, porque a mí, o sea, estuvo perfecto lo que hizo mi papá conmigo, pero es algo que yo no lo repito, porque con mis hijos yo soy no es no y punto, se acabó, no hay vuelta atrás. Claro. Entonces es algo que yo no quiero repetir con mis hijos. A mí estuvo bien, pero... No, pero interesante, porque no me va a ganar, parece como la lucha interna de no me va a ganar, porque yo antes sabía cómo ganar, pero no voy a caer en esa trampa. Eso es. Ese es mi pensamiento todo el tiempo. No me puedo dejar, porque no puedo actuar como actuó mi papi. Exacto. Muy interesante. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo nos libramos del miedo? A través de la práctica de la atención plena. Eso es lo que dice Thich Nhat Hanh. ¿Y cómo es la práctica de la atención plena? Es respirar, verme en el aquí y el ahora,
y darme cuenta de que todos los miedos existen en el pasado o en el futuro, pero que en realidad yo no necesito ningún miedo para sobrevivir o para morir. Vamos a decirlo así. André, ahora ya para ir cerrando nuestro super podcast del día de hoy, ¿qué tienen que hacer nuestros perfeccionistas de trampa para no salir de su espacio de comodidad? Bueno, lo que tiene que hacer es seguir acumulando cosas materiales, tener relaciones de poder, creer que nunca vamos a envejecer y hacerte cirugías, ponerte botox y todo lo que tú quieras. Muchísimas gracias, un placer, nos vemos en nuestro próximo podcast. Besitos, chao chao.